En Josué capítulo 1 y versículo 8 leemos: El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Soy el doctor Pedro Piñol, director de proyectos dentro de la Fundación Bíblica Europea. Quiero darte las gracias por unirte a mí en estos minutos para escudriñar las Escrituras y especialmente el Antiguo Testamento. Por eso le hemos llamado a esta serie de meditaciones Tesoros desde el Tanakh, el Antiguo Testamento. Ahora, antes de que sigas adelante, me gustaría aclarar algunas cosas en caso que no conozcas o qué es la Fundación Bíblica Europea. La Fundación no es una iglesia. Es un centro académico cuyo objetivo es profundizar en las Escrituras, sobre todo y aún más importante en una relación personal con el Señor Jesucristo, con ese Dios soberano, y poder extender a lo largo de todo el mundo, especialmente de habla hispana, el conocimiento de la palabra de Dios. No somos judíos, y eso es algo importante, somos gentiles. Pero amamos a la nación de Israel. Tampoco somos judaizantes, y eso también es muy importante. Pero tampoco somos paganos, dejadme explicar. El cristianismo en nuestros días ha sido tristemente influenciado, contaminado, me atrevería a decir, por todas esas costumbres, enseñanzas, ritos y ritualismos que nada tienen que ver con el Dios de Israel, con las Sagradas Escrituras, ni con el Nuevo Testamento, tan siquiera con el Antiguo Testamento. Han sido introducidas a lo largo de los años a esta corriente de filosofía y también de pensamientos sociales que forma hoy lo que llamamos el cristianismo, muy alejado de lo que en realidad era el cristianismo. Sé que a lo largo de los siglos se ha intentado rectificar este problema, pero tristemente la opinión popular de los fuertes y de aquellos que controlan el dinero y otras cosas han producido este cristianismo que, a pesar de ese pequeño grupo, de ese remanente que por años ha luchado para volver a las Escrituras, sigue siendo un cristianismo contaminado. Nosotros queremos formar parte del remanente bíblico. Queremos escudriñar las Escrituras como los hermanos en Berea, que aunque fuera el mismo Pablo quien estaba enseñando, se aseguraban de que lo que tenía Pablo en su enseñanza era tal y como las Escrituras decían. ¿Pero qué Escrituras? He leído Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué Escrituras tenía Josué? Básicamente 6 libros. Tenía Job, el primer libro escrito en el Antiguo Testamento. Tenía también la Torá, los 5 libros escritos por Moisés, que tal vez en aquel mismo momento habían sido terminados de escribir, si no fueron más tarde recopilados. Tal vez tuviera algunos de los salmos dedicados a los hijos de Coré. No tenía todo lo que nosotros tenemos hoy en la Escritura. Sin embargo, la exhortación de Dios fue: hey Josué, estudia, lee, profundiza en este libro, porque si lo haces, todo te saldrá bien. ¿Y quién no quiere que todo le salga bien? Pero no solamente eso. El carácter del mismo Josué iba a ser transformado en un carácter que mostrara al Dios de Israel. Si las palabras que Dios dio a Josué eran claves para él, también lo son para nosotros. Dios no ha cambiado y su palabra no ha cambiado. Tristemente, muchos cristianos hoy toman el Tanakh, el Antiguo Testamento, y lo abandonan. Me atrevo a decir que si pudieran sacarlo de la Biblia, lo harían. No entienden que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es una unidad de la revelación de Dios. Es una unidad del mandato y propósito de Dios para la humanidad. Por lo tanto, no podemos deshacernos de él y despreciarlo, sino aquí en el Antiguo Testamento hay tesoros para el creyente. Ahora bien, nuestra posición es dispensacionalista. Hacemos una gran diferencia entre Israel y la Iglesia. Nuestra posición proféticamente es
pretribulacionista, el rapto de la iglesia va a acontecer antes de que venga el gran día de la ira de Dios contra las naciones. No tenemos ninguna duda, al contrario, nuestra doctrina y nuestra posición es conforme a las Escrituras. Pero sí vemos la necesidad de abrir las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento, escudriñar esos caracteres, esas personas de fe y de constancia que el mismo libro de Hebreos nos hace que pongamos los ojos en ellos. Recordad, Hebreos, nos hace ver cómo eran esos hombres. Y cuando leemos la ley mosaica, que sabemos que muchos de sus preceptos no son para el creyente de nuestros días hoy, pero sí que mostraban el carácter de Dios y que nos estaban dando a nosotros principios, guías, enseñanzas, para que nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestras vidas, nuestra relación con Él, todo eso estuviera siendo guiada por el Espíritu Santo en su revelación de las Escrituras. Esto es muy importante. Y no tomar solamente aquellas partes que nos convienen o interesan y rechazar el resto de las Escrituras. Por eso, desde la Fundación Bíblica, enseñamos el significado de los conceptos en hebreo. Si no habéis visto alguna de las clases de nuestra decana, la doctora Cami Tomasini, os quiero invitar a que las veáis, que aprendáis ahí las palabras en hebreo, el significado de esas palabras, de esos conceptos espirituales, no desde una mente pagana, greco-romana, sino desde las mismas Escrituras. Eso nos hace abrir los ojos a qué significa realmente, por ejemplo, emuná, la fe verdadera, no esa fe religiosa movida por los dioses del Olimpo. El Antiguo Testamento sí es para el creyente de hoy. No todos sus misvot, sus preceptos, no todas sus leyes, por supuesto. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley, ¿verdad que sí? Es el paradigma. Él hizo que esa ley tomara forma humana. Él cumplió la ley hasta el último punto. Él nació como judío, creció como judío, murió como judío y cuando resucitó, seguía siendo judío. Por eso amamos a nuestro Señor, ¿verdad que sí? Pero también amamos a la nación de Israel. Os quiero invitar a que a través de esta serie de meditaciones en el Antiguo Testamento podamos aprender del Dios de Israel, de nuestro Dios, y podamos obedecer el mandato dado a Josué. Gracias por estos minutos. El Señor os bendiga. Uniros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho. Orad por nosotros y gracias por vuestro apoyo. Que Dios te bendiga.